Estás en Emilius BGS. Hoy te traigo un video continuación de mi primerísimo tutorial que hice sobre SparkR. Me refiero a la segmentación, pero ahora haré segmentación inversa, es decir, Person Segmentation. En vez de segmentar el fondo o background, voy a segmentar el contorno de las personas, para luego agregarle texturas o animaciones en dicha segmentación. Es un proceso interesante. Como siempre, mis archivos de mis tutoriales se encuentran en mi Patreon. Apóyame para continuar trabajando con la realidad aumentada. Abrimos SparkR. Para crear nuestro filtro, necesitamos un rectángulo. Automáticamente se crea un canva que es el predominante de la jerarquía. Este rectángulo cubrirá toda la pantalla. Luego, crearemos otro rectángulo y realizaremos los pasos anteriores. Ahora iremos a la cámara para extraer su textura y obtener también su segmentación. Para el rectángulo 0 vamos a crearle un material. Este material le cambiaremos su shader type por flat. Y en textura le aplicaremos Camera Texture. Ahora en rectángulo 1 iremos a crear un material nuevo. A este nuevo material también le cambiaremos el shader type. Y en texture usaremos Person Segmentation. Ya va tomando forma el proyecto. Si queremos cambiar el color del material 1, probemos de esta manera. Y no pasará nada. Para que haga efecto, activaremos Environment y en Type usaremos Color. Y allí seleccionaremos los colores sin problemas. Este es el ejemplo. Vamos a elevar la complejidad del proyecto. Primero habilitaremos el Patch Editor. Ahora haremos uso de la librería. Entramos a Patch Assets, luego a Shaders. Para el proyecto usaremos Ripple. Ya verás cómo queda. Una vez descargado Ripple, aparecerá en tus assets. Lo que necesitamos es arrastrarlo al patch. Luego iremos al Material 1 y en su Environment cambiaremos de color por textura y aparecerá su conector. Lo seleccionamos y lo incorporamos en el patch. Lo conectaremos de esta manera. Podemos cambiar los colores A y B del Ripple para ver su interacción en el efecto. Scale permite visualizar más ondas al proyecto. Shift X o Y permite cambiar la posición de las ondas. Softness suaviza las líneas del Ripple. Ahora agregaremos Loop Animation. Usaremos 2 segundos de duración y con Mirror. La salida Progress del Loop Animation lo conectaremos con el Scale del Ripple. Mira el resultado. Experimentaremos por algunos segundos. Para que se vea mejor, también le podemos bajar la opacidad del material 1, sobre todo para ver más el rostro. Por último, quiero utilizar un activador. Por ejemplo, al abrir la boca, se activará el efecto de Ripple, y para hacer eso, necesitamos un Face Tracker. Arrastraré el Face Tracker al patch. Y ahora buscaré el Mouth Open para conectarlo. Luego necesito Pulse.
Acto seguido agrego un switch. Conectaré ambos turn on para finalmente conectar el switch con el enable del loop animation. Mira cómo queda en el preview. Ahora vamos a probarlo en el smartphone. La Rosalía. Por último, agregaremos un retoque. Quiero que cuando abra la boca también cambie el fondo. El material 0 le pondremos de color negro. En estos momentos usaré cámara rápida y luego te lo explicaré. Switch se conecta con el pulse de animation y el animation se conecta con el value para luego unirse a la textura del material 0. Ese pequeño patch genera una transición para que la textura aparezca lentamente en el proyecto con el efecto de realidad aumentada. ¿Qué te parece? Suena interesante, ¿no? Vamos a probarlo. ¿Qué te pareció el tutorial sobre Person Segmentation? ¿Te gustó? Déjame un gran me gusta, compártelo y suscríbete a mi canal. Y además, no te olvides de seguirme en Instagram. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Bye.